aquí en Bienestar. Y esta tarde les presento al doctor José Manuel González Maldonado. Él es oftalmólogo, retinólogo, así que muchas gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, gracias. Muchísimas gracias. El día que contacté al doctor, pues me estaba explicando un poquito de algunos tratamientos específicamente con las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Entonces, para empezar a aclarar dudas, ¿nos podría explicar qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad crónica del ojo en la cual hay un aumento de la presión del líquido dentro del ojito. Adentro del ojo tenemos un flujo continuo y es como un globo que se va inflando, que tuviera agua y se queda estancado el líquido dentro del ojito. Y eso con el paso del tiempo va dañando el nervio que da la información del ojo hacia el cerebro. Si la presión es muy alta en el líquido adentro del ojito, el nervio que da la información del ojo hacia el cerebro se va dañando y se va deteriorando. Lo que pasa es que los pacientes no se dan cuenta en un principio porque como la visión que van perdiendo es la periférica, no pierden la visión central. Se va cerrando el campo de visión paulatinamente, poco a poquito. Tardan muchos años, 10, 15, 20 años. Entonces el paciente empieza a ver como si fuera a través de un tubo, pero ya cuando ven a través de un tubo que chocan con las cosas a los lados, ven de frente, para los lados no pueden ver, pone su mano aquí no la pueden ver, viendo de frente no la alcanza a ver, porque ya la visión es tubular. Y en esa etapa es cuando se dan cuenta que algo está mal en el ojito y ya es demasiado tarde, ya está muy avanzada la enfermedad. En realidad el glaucoma es eso, es aumento de la presión del ojo que va dañando el nervio que da la información del ojo hacia el cerebro y va destruyendo las fibras. Y es como el foco que está conectado a la luz por medio del cable, es como si el cablecito se empezara a dañar y se va perdiendo la intensidad de iluminación del foquito. Por eso es bien importante que se chequen cada año. Todos los pacientes arriba de 40 años necesitan una revisión siempre anual. Sí, estarse checando para ver cómo está la presión ocular, porque la gran mayoría de los casos de glaucoma, que es el glaucoma primario, no da síntomas, no tienen dolor, no tiene absolutamente nada, pero el paciente se va deteriorando poco a poquito. Ok, entonces, por ejemplo, es normal que todas las personas tengamos una visión periférica, o sea, que podamos ver hasta cierto punto de nuestra mano si está de lado. Claro. Pero estos pacientes lo que van a notar es que empiezan a perder las visiones de los lados. La visión periférica, pero lo que pasa es que no se dan cuenta los pacientes. Como tenemos un campo de visión muy amplio con la visión de los dos ojos, entonces amplía mucho nuestro campo de visión. Es un campo de alrededor de más de 180 grados. Entonces hay una prueba especial que se llama una campimetría, en la cual se le pone al paciente un punto fijo y aparecen varias lucecitas y tiene que estar apretando visión binocular, pues se hace muy grande el campo de visión y siempre se afecta más un ojito que el otro. Entonces muchas veces esa es la razón por la cual no se dan cuenta, porque se empieza a perder el campo periférico de un ojito, pero del otro no. Entonces con la visión binocular no se da cuenta el paciente. Y como no es repentino, es poco a poquito, tarda muchos años, como te dije, y va perdiéndose. Entonces el paciente no se da cuenta que está perdiendo la visión. ¿El glaucoma es particular de los pacientes con diabetes o también es como degenerativo? No, es una enfermedad que es muy frecuente en México, pero no necesariamente tienen que ser diabéticos. Hay otro glaucoma que se presenta en los diabéticos, que es el glaucoma neovascular. Eso es porque los diabéticos en la parte interna del ojito hacen hemorragias y esas hemorragias aumentan la presión del líquido dentro del ojito y evitan que el flujo del líquido se haga, y entonces se empieza a acumular la sangre dentro del ojito y eso empieza a jalar la retina. Con el paso del tiempo empieza a jalar la retina y empieza a despegarla y empiezan a tener ceguera. Tienen mucho dolor, empiezan a perder cada vez más la visión. De hecho, la diabetes es la causa número 1 de ceguera en México ahorita. Se quedan alrededor de 500 pacientes ciegos diarios en México por diabetes, cuando es algo que se puede prevenir. A los pacientes diabéticos hay que operarlos antes de que estén ciegos, no cuando están ciegos. Muchos pacientes dicen, no, pues ya cuando no vea vengo, doctor. No, pues ¿para qué viene? ¿Sí? Y muchos lo traen familiares de la mano, así, doctor, así opéralo porque ya no ve nada. Digo, es que se acuerdan que les dije que se operara cuando todavía ve. Porque muchos pacientitos dicen, no, pues que todavía distingo más o menos, doctor, pero ¿para qué me opero? Si luego se operó fulano de tal y que perdió la visión. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que se esperan casi hasta el final, cuando ya no ven casi nada, cuando ya traen despegada la retina, y esos casos ya no les va tan bien. Los diabéticos hay que operarlos antes de que se les despegue la retina, cuando todavía están viendo, ¿sí? Y les va muy bien si se operan en una etapa temprana. Y es la única manera en la cual se evita que se queden ciegos, la única manera. ¿Sí? Y ahorita me entró una duda, ¿qué función tiene la retina? O sea, ¿por qué es tan importante como cuidar esa parte del ojo? Bueno, la retina es la capa que está adentro, tapizando los ojos por dentro, ¿sí? Con la que vemos, es la que capta las imágenes. La luz entra de adelante hacia atrás,
pasa por la pupila y llega directamente a la retina. Y la retina son células nerviosas, es una conexión del ojo hacia el cerebro. Entonces está conectado por medio del nervio óptico que te mencionaba ahorita hacia el cerebro. Entonces, en realidad el ojo nada más capta las imágenes. La interpretación de las imágenes es en la corteza occipital, en la parte posterior del cerebro, que ahí llega el nervio óptico, es el quiasma óptico y llega a interpretarse atrás. Entonces mucha gente piensa que vemos con los ojos, el ojo nada más capta las imágenes y de ahí las manda por el nervio óptico al cerebro, que es donde se ve la interpretación de las imágenes. Sí, o sea, nuestros ojos son los receptores de las imágenes, pero no las interpretan. Exactamente, Okay. exactamente. ¿Y qué otras enfermedades y qué otras complicaciones puede presentar un paciente con diabetes? Bueno, lo más común, los diabéticos siempre presentan complicaciones en 3 órganos que son los más afectados: los pies, el riñón y los ojos. Son los que se afecta todo, pero los principales son esos, siempre. El clásico paciente que ya está dializado, que se está quedando ciego, que ya le cortaron una pierna porque trae gangrena, son los típicos casos que vemos todos los días en el consultorio, todos los días. De hecho, yo tengo 10 años regalando las consultas a los diabéticos en San José, precisamente para que vayan a revisarse antes de que se queden ciegos, porque es bien triste ver a los pacientes cuando es algo que se puede prevenir completamente con una operación. Y desgraciadamente todo el mundo, cuando están ciegos, quiere que el doctor les haga un milagro, ¿sí? Ya no se puede, ya cuando no ven la luz, significa que ya la retina se jaló completamente hacia adentro, se murió la retina, entonces ya no hay captación de luz por el ojito, ya no hay captación de imágenes. Entonces, aunque peguemos esa retina con cirugía, se puede pegar, obviamente. Hay una cirugía para hacer una retinopexia, para pegar la retina, se estire, se le pone un aceite silicón dentro del ojito, pero el problema es que ya muchas células están muertas, ¿sí? Entonces ya no tienen captación de luz. Entonces, precisamente cuando ya no ve la luz, que uno le pone el foco aquí al paciente y ya no lo ve, no tiene caso operarlo, porque es un paciente que ya no va a recuperar visión nunca, nunca. Entonces, cuando todavía ven, que ven poquito y se empieza a ver manchitas, doctor, de repente hay días que veo mejor, veo peor, ahí es cuando hay que operar a los pacientes para que les vaya muy bien, ¿sí? Y es una cirugía que se hace con heridas milimétricas de mínima invasión, con microscopio, obviamente es una microcirugía, ¿sí? Y entramos directamente adentro del ojo, estamos por el microscopio, ponemos un lente por debajo que va colgado abajo del microscopio y estamos con la pupila dilatada viendo directamente adentro de la retina, ¿sí? Entonces podemos limpiar todo por dentro, es un aparatito muy sofisticado que entra y absorbe todas las hemorragias, quitamos todas las hemorragias y cauterizamos con rayo láser todas las venitas que están sangrando, ¿sí? Y de esa manera se evita que siga avanzando el padecimiento, ¿sí? Y mejoran mucho los pacientes. Obviamente no mejoran al 100, porque también hay que explicar eso a los diabéticos, porque muchas veces llegan ya con cierta disminución de la visión y piensan que van a mejorar, que van a ver como cuando tenían 20 años y eran sanos. Le dije, no, va a haber mejor, obviamente, ¿sí? Pero no va a haber como antes de ser diabético. Eso es bien importante aclarárselo al paciente. Pero bueno, de un paciente que ve 20% a que mejore un 50%, 60% es muchísima diferencia. Le cambias la vida literalmente al paciente y sobre todo evitas. Eso es lo más importante. Y sí, bueno, yo creo que usted tiene mucha experiencia en ver ese tipo de casos en que los pacientes pierden la vista y yo me imagino que es muy complicado. Hace poco estaba hablando con mi mamá de esta situación y decimos, no es lo mismo ser una persona que ya nace con alguna discapacidad visual, auditiva o motora y que se adapta a lo largo de su vida para poder realizar las actividades diarias, a una persona que de un día a otro pierde algún sentido. Por ejemplo, en este caso el de la vista, es cómo va a adaptar su vida tan rápido de haber perdido la visión, que tal vez pasan muchos años en lo que se deterioró todo y que de un día para otro ya... Y es que desgraciadamente con la diabetes pasa eso, y no solo en el ojo, como le comentaba, es en el riñón, los pies, afecta el corazón, se afecta el hígado, se afectan muchísimos órganos, pero sí siempre el clásico paciente que está perdiendo visión, que ya está yendo con el nefrólogo, también especialista del riñón, porque ya trae problemas que ya no están filtrando los riñones, están dañando los riñones también por la diabetes, y empieza que ya trae ulceritos en los pies y muchos terminan amputados, con diálisis y ciegos. Es bien triste ver a los pacientes así, que ya no están en silla de ruedas, que ya no ven, que tienen que estar haciendo diálisis 3 veces por semana. Pues qué vida es esa, ¿no? O sea, pobres pacientes, cuando se puede tratar. Y el problema de la diabetes es que cuando uno les dice a los pacientes, usted es diabético, tiene que cuidarse, y muchos dicen, están locos, pues yo veo bien, yo no siento nada, no me duele nada. El problema de la diabetes es que no duele, ¿sí? Ese es el gran problema de la diabetes, que no duele. Entonces, en un principio no siente nada los pacientes, y el clásico paciente que llega ya después de muchos años, ya bien traquetado, pobrecito, ya casi ciego, ya con diálisis, amputado, dice, es que mis exámenes están re bien, doctor, miren mis exámenes de sangre, ¿cómo están? Y digo, sí, ahorita, pero ¿cómo estaban hace 10 años?
Dijo, ¿se cuidaba o no se cuidaba hace 10 años? No, pues no. ¿Cuánto le llegaban? No, 500, 600 de azúcar. Y es que no sienten nada los pacientes, desgraciadamente no sienten absolutamente nada. Incluso hay muchos pacientes que tienen la falsa idea que si les ponen insulina, si les ponen insulina se van a quedar ciegos, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que estos pacientes están acostumbrados a tener un nivel muy alto de azúcar en la sangre. Cuando ya el tratamiento que le está dando el médico internista con tabletas no le está funcionando, no le está bajando el azúcar, le empiezan a poner insulina, se le baja más el azúcar, llega a niveles más óptimos, y el paciente lo que empieza a referir es que empieza a ver más borroso, porque está acostumbrado las células de la retina a tener cierto nivel de azúcar, y eso dura 1 mes, 2 meses, cuando mucho. Entonces muchos piensan que están quedando más ciegos, cuando en realidad estamos bajando el nivel de azúcar y está siendo más beneficio a largo plazo para el paciente. Y es bien importante aclararlo, porque muchísimos, de hecho casi todos, el 80-90% de los pacientes tienen la idea de que la insulina los deja ciegos, ¿sí? Yo no sé dónde sacan eso, pero me imagino que es por eso que empiezan a ver un poquito más borrosos los primeros meses que están en tratamiento con insulina. Sí, qué interesante, doctor, todo esto que nos está compartiendo, y es el primer oftalmólogo que acude con nosotros. Sí, así que le agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a seguir, de hecho tenemos que ir a una pausa, pero regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Yo no creí tener esta oportunidad. Quítale eso, ¿por qué grabas eso? Solamente las personas que Pues es que tenían la oportunidad en bienestar. Y continúa con nosotros el doctor José Manuel González Maldonado. Y estamos hablando especialmente de las enfermedades visuales que tienen los pacientes con diabetes. Y ya continuando, ¿qué consecuencias se pueden tener al no tratar una enfermedad visual? Bueno, en este caso por la diabetes, ¿o qué tipo de enfermedad visual? Por la retinopatía diabética. Obviamente, pues el paso final es la ceguera. El 100% de los pacientes, si no se tratan, se quedan ciegos. Eso es lo que muchas veces no entienden los pacientitos, porque dicen, no, doctor, está más o menos. Si me opero, voy a quedar ciego. Le digo, no, si se opera ahorita, va a recuperar visión, se lo aseguro que va a recuperar visión, ¿sí? Si se espera más tiempo, ya va a ser demasiado tarde, ya no se va a poder cerrar su ojito, entonces hay que tratarlo. Siempre les explico, les pongo así como una gráfica, les digo, si usted está viendo acá, va a recuperar acá, pero si usted está viendo aquí, va a recuperar aquí, no va a recuperar acá. Obviamente ya está más deteriorada la retina, ya no hay riesgos. Siempre les digo, por más bueno que sea el cirujano y más bueno que sea el retinólogo con el que vayan, si ya está muy deteriorado el ojito, no se puede hacer milagros, créanme que no se puede, porque la retina es un tejido muy sensible, como te explicaban ya, son neuronas, ¿sí? Son neuronas, es una conexión directa hacia el cerebro, entonces esas se mueren y se mueren, ya no hay manera de reponerlas. Y cuando hay desprendimiento de retina en la diabetes, a final de cuentas las hemorragias van jalando la retina y se termina jalando, se termina despegando, se mueren las células de la retina porque son neuronas que están pegadas para nutrirse, ¿sí? Entonces ya despegadas empiezan a morir, aunque las peguemos nuevamente, ya no hay recuperación visual, porque ya se murieron las células, ya no hay sinapsis de células hacia el cerebro, entonces ya no tienen recuperación visual, ¿sí? Entonces por eso es la importancia de tratarlos a tiempo a los pacientes antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Y el tratamiento es muy exitoso, les va bien. Lo repito, no es al 100% la visión que recuperan, pero sí es una visión muy satisfactoria en la cual el paciente puede hacer su vida otra vez normal, ¿sí? Y aprovechamos también porque la gran mayoría de los pacientitos diabéticos también tienen catarata, ¿sí? Entonces hace la cirugía combinada de retina y catarata en un solo procedimiento y les va bastante bien. Se les hace la catarata con ultrasonido y se le pone un lente que se queda toda la vida dentro del ojito, un lente circular que se mete por una herida milimétrica, todo se hace por heridas milimétricas. Se mete el lente dobladito como si fuera un taquito y adentro del ojo se expande y ese lente se queda toda la vida haciendo la función visual. Entonces recupera mucha visión porque ya no tiene catarata, ya quitamos las hemorragias, ya cauterizamos con láser todas las hemorragias de la retina, todos los vasitos que están sangrando. Entonces es un paciente que va a poder tener una vida más satisfactoria otra vez. Y es importante decirles también que la recuperación no es del día siguiente. Muchos pacientitos piensan que se van a quitar el parche y van a ver, ¿sí? Al día siguiente no ven nada porque se deja una burbuja de aire adentro del ojito después de la operación para ayudar a que haga efecto el rayo láser. El rayo láser tarda 3 semanas en cauterizar las hemorragias. Entonces, para que no haya sangrados recurrentes en el posoperatorio, se deja la burbujita de aire. Entonces el paciente en un principio no ve nada, ve como una mancha negra. Entonces muchos se espantan y dicen, doctor, me quité el parche y no veo nada, ¿qué pasó? Y hay que explicarle bien, usted va a tardar más o menos unos 5 o 6 días en ir recuperando la visión, poco a poquito. Y sí, ya después llegan a las 3 o 4 semanas, ay doctor, ya estoy viendo mejor, y que ya es bien satisfactorio que cuando dicen, ay doctor, ya lo conocí, ya no me subía su voz, pero ya lo conocí, así, no, es una satisfacción enorme eso. Y sí, y como te decía, pues sí, tenemos los 10 años ya regalando las consultas.
y damos precios muy accesibles a los pacientes para cirugías, precisamente porque hay mucha gente que no puede pagarlo. Yo no sé cómo está la situación del país y mucha gente no puede pagar lo que cobran en otros lugares. Que me han llegado pacientes que vienen de Hermosillo, de Tijuana, operarse conmigo, que les cobran 100,000 pesos por operarse un ojo. Vaya, ¿cómo es posible 100,000 pesos por operar un ojo? Y son pacientes que dicen, doctor, me sale más barato ir a tomar el avión a México y de ahí me voy a autobús a Celaya, me opero, me quedo en el hotel y todavía no gasto lo que me están cobrando acá. ¿Sí? Y sí, pero es importante hacerles conciencia a los pacientes. No hay medicina preventiva en México. O sea, los pacientes, desgraciadamente, todos van a entenderse cuando ya están malitos, ¿sí? Cuando están bien malos, desgraciadamente, la gran mayoría. Y ahorita me surgió una duda, ¿qué son las cataratas? Las cataratas es el lente que tenemos dentro del ojito que se llama cristalino, con el que enfocamos, porque la retina capta las imágenes, pero el enfoque fino lo hacemos con un lente que tenemos detrás de la pupila, detrás del iris, y ese lente con el paso del tiempo se va haciendo opaco, ¿sí? Y en los diabéticos con mayor razón, se va haciendo opaco, se va haciendo empañado. Entonces es otra razón por la cual también están perdiendo visión los pacientes diabéticos. Aparte de la afectación de la retina por diabetes, empiezan a tener opacidad del lente que está dentro del ojito y eso les está causando más deterioro visual. Entonces, si nada más hiciéramos la pura cirugía de la retina, no tendría caso, porque después se le haría más densa la catarata y no estaría viendo ya no por la afectación de la retina por diabetes, sino por la catarata que se le está formando al paciente, ¿sí? Entonces hace la cirugía combinada y es muy exitoso el procedimiento haciendo la cirugía combinada, tanto de retina como de catarata en una sola operación. Y de hecho, este es el tratamiento, la cirugía, pero se complementa con algunos medicamentos o con alguna otra especialidad o algo. Ah, claro, no, es importante que esté a control con su internista, porque si no la cirugía nada más es temporal el beneficio. Si el paciente se opera va a recuperar visión obviamente, pero si no se cuida la diabetes y maneja niveles de 300, 400 ya continuamente, al final de cuentas, aunque esté operado, aunque hayas puesto relax en la retina, se van a formar vasitos nuevos, venitas nuevas, que van a terminar haciendo sangrados. Ya no hacen desprendimiento de retina, porque el láser hace microquemaduras y es como el plástico que se derrite, que se queda adherido, entonces ya no se puede despegar. Pero esas hemorragias van a aumentar la presión del ojo y volvemos a lo mismo, va a ser un glaucoma secundario por diabetes y se va a terminar deteriorando la circulación del nervio óptico y van a terminar ciegos, aunque estén operados, si no se cuidan la diabetes, ¿sí? Obviamente, aunque sea un paciente que no se cuida, si se opera va a tener más visión, más años que el que no se opera, ¿sí? Pero lo ideal es que se opere y que aparte lleve un tratamiento con un internista, ¿sí? Que se cuide, que le esté monitoreando su azúcar, que vayan con algún nutriólogo, no para que les den una dieta así estricta, sino para que les hagan saber qué es lo que pueden comer, porque ni siquiera eso saben los pacientitos. Desgraciadamente hay mucha falta de educación en México. Muchos pacientes piensan que lo único que les hace daño es el azúcar es de mesa, ¿sí? Dice, no, todavía esa yo no la tomo. Y dice, la Coca-Cola, ¿cuántas cocas se toman? Dice, no tomo Coca-Cola, tomo de ese jugo extra por el y ¿sabe cuánta azúcar tiene? Eso está peor que se toma la Coca-Cola, ¿sí? Y lo que pasa es que tienen muchos alimentos, tienen mucha azúcar. Bueno, mi hermana es nutrióloga y ella es la que nos comparte toda esta información. Por eso sé que el azúcar está en muchísimos alimentos y no hay esa educación de qué decirle al paciente, en qué se puede comer. Es que el refresco, híjole, todos desayunan con refresco, todos los pacientes comen con refresco, cenan con refresco, entonces es un bombazo de azúcar que se está metiendo el paciente. Entonces, por lo menos que vayan con alguien que de nutrición, ¿no? Yo les digo, no les van a poner una dieta así estricta, que tengan que seguirla, sino nada más que les den una guía de qué alimentos sí pueden comer más frecuentemente, qué alimentos no deben de comer, o qué alimentos pueden comer muy ocasionalmente, ¿sí? O sea, porque muchos piensan, ay, doctor, es que me va a dar que empezar que los miligramos y que no sé qué, que digo, no, nada más que qué es lo que deben de comer, ¿sí? ¿Y qué se debe de cuidar en un paciente con diabetes? Bueno, estás checando el azúcar, obviamente, estás monitoreando el azúcar. También es bien importante, hay un estudio de sangre que se llama hemoglobina glicosilada, que se nos da un porcentaje de azúcar en la sangre, porque todos los diabéticos nada más hacen el estudio del delito y dicen, ay, me salió 90, me salió 100. Se lo hacen en la mañana en ayunas, pues obviamente va a estar bien el resultado. Entonces van con la falsa idea, se autoengaña el paciente porque les dice, esto tengo 90, no, 100, pues ya para qué me cuido, estoy re bien. Pero se hace en este estudio que se llama hemoglobina glicosilada, que es de sangre en laboratorio, y ahí no nos va a salir ni 90, ni 100, ni 200, nada de eso, nos da un porcentaje que va de 4 a 14%. Y ese estudio nos dice cómo está el control del azúcar, el porcentaje de azúcar en la sangre en los últimos 90 días, que ese es el estudio más fidedigno que hay para saber si en realidad el tratamiento que le está dando el doctor está funcionando, porque también después de ciertos meses o años están usando el mismo tratamiento, sobre todo las pastillitas que les dan, ¿sí? La metformina, el glutamida, todo eso, se hace un fenómeno que se llama taquifilaxis, que empieza a hacer resistencia al tratamiento. Entonces el paciente se está autoengañando porque se toma su tabletita diaria,
no se cheque el azúcar, se la chequen en la mañana de vez en cuando y le sale 90, 100, pues piensa que está bien con el tratamiento que le están dando. Se hace en el estudio de la hemoglobina glicosilada y si está arriba de 7.5 este estudio, quiere decir que el tratamiento que le están dando ya no le está sirviendo, ¿sí? Y empieza a tener problemas. Cuando está arriba de 7.5, lo normal es que salga por debajo de 6 en pacientes sanos. En pacientes diabéticos controlados de 6 a 7.5, arriba de 7.5 ya es un diabético que no está controlado, y arriba de 10 es un diabético descompensado completamente, que tarde que temprano va a quedar ciego, ¿sí? Entonces ese es el estudio más específico. Desgraciadamente no entiendo por qué no se los piden, ¿no? Pacientes que yo, muchos pacientes del Seguro Social, del ISSSTE, no porque me lo refieran ellos, sino porque no los atienden allá, ¿sí? Y ellos por recomendaciones de otros pacientes pues vienen a atenderse conmigo acá. Y no les hacen ese estudio, no entiendo por qué no les hacen ese estudio allí, les hacen pura glucosa nada más. Ese estudio de la glucosa está bien nada más para saber cómo está el momento en ese momento nada más, pero no para llevar un control, ¿sí? Sí, tiene razón. Y bueno, todo esto que nos comparte específicamente del paciente con diabetes, yo creo que es muy importante para todos, ¿no? Porque yo creo que todos conocemos a alguien que tiene diabetes. Es creo que la enfermedad número 1 que tenemos en México y tiene muchas consecuencias muy graves, pero que el doctor ya nos explicó que se pueden detener este tipo de consecuencias graves, que en este caso es la ceguera. Entonces, si acudimos con el especialista para llevar un control y sabiendo que tenemos alguna enfermedad que puede deteriorar la visión, pues con más razón dar una importancia a cuidar cada parte de nuestro cuerpo y con los ojos, que son nuestras ventanas al mundo real. Entonces yo le agradezco que esté con nosotros y que haya venido para explicarnos todo esto. Y antes de despedirnos, ¿nos podría compartir sus datos de contacto? Claro que sí, estoy en el Hospital San José, aquí en Celaya, Guanajuato, segundo piso, consultorio 212. Les puedo dejar el teléfono también. El teléfono del consultorio es 461-61-76655. Mi teléfono celular es el 461-198-9188. Me pueden contactar ya sea en el consultorio, pueden mandar mensaje directamente, mandarme un WhatsApp a mi celular, o marcarme en el celular, con mucho gusto atiendo sus dudas, atiendo sus preguntas. Si no les contesto, estoy ocupado a veces, pero yo les regreso la llamada. Y es un gusto y gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y ojalá podamos contar con otra entrevista, con otro tema, pero ya nos pondremos de acuerdo de qué tema. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, y también gracias a ustedes por seguir con nosotros. Gracias.